Buenas tardes, semillosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Me da mucho gusto que sigan aquí con nosotros, y si no eres semillosa, pero has decidido continuar viendo este estudio del libro de Habacuc, me da muchísimo gusto que continúes aquí con nosotros. Y bueno, para las de semilla, pues ando con nostalgia, pensando que el sábado pasado, bueno, o el fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, estaríamos en nuestro cuarto retiro ya, y que bueno, por, por la razón que sabemos que estamos viviendo, pues no fue posible que tuviéramos nuestro retiro, pero esperando en Dios pues, que pronto podamos hacerlo. Estamos a expensas de lo que Dios diga y de cuándo se pueda realizar este retiro. Pero bueno, esperamos en Dios y sabemos que sus tiempos son perfectos, así que esperemos que pronto podamos tener nuestro retiro y seguir creciendo, porque te recordarás, el tema de nuestro retiro era y va a ser, cuando lo podamos realizar, madurando en el Señor. Y es algo que definitivamente Dios quiere, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, que maduremos en nuestra fe, y como te comentaba al principio del estudio del libro de Habacuc, creo que definitivamente que este es un libro que nos va a ayudar a entender lo que es verdaderamente la fe y nos va a ayudar a madurar en el Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a ver apenas otros 2 versos. Es un libro pequeño, pero Dios de verdad ha hablado mucho y sé que lo va a seguir haciendo a través de este libro. Vamos a hacer una pequeña oración para poder empezar nuestro estudio. Señor, pues nuevamente gracias, Señor. Muchas de las veces, Padre, o quizá más bien todas las veces, esta palabra se queda corta, Señor. Pero no podemos más que agradecerte que nosotros el día de hoy podamos seguir exponiéndonos a tu palabra y que podamos seguir aprendiendo y madurando, Señor. Esa es la intención, Padre, que de verdad nuestra fe sea fortalecida, que nosotros podamos madurar y podamos conocer aún más, para que siempre, Señor, tú seas lo primero en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida siempre. Ponemos este tiempo, este estudio en tus manos, Señor, para que de verdad podamos crecer en conocimiento y ser edificadas realmente. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, te digo, vamos a ver apenas hoy otros 2 versos y te los quiero leer. Recordarás, vamos en el capítulo 2 y vamos a ver los versos 2 y 3. La semana pasada vimos hasta el verso del capítulo 1, verso 17, no, perdón, verso 12, hasta el capítulo 2, verso 1. Y pues recordarás, vamos a empezar a ver la segunda respuesta que Dios va a dar a la segunda queja de Habacuc. Y te leo estos 2 versos y dice el verso 2. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Y bueno, son muchas cosas, a pesar de que son apenas 2 versos, hay muchas cosas que yo puedo observar y quiero compartir el día de hoy contigo. Y la primera es la palabra escribe. Ahí en el verso 2 empieza diciendo, ¿verdad? Escribe mi respuesta con claridad en tablas. Y me quiero enfocar un poquito nada más en esta palabra, en que Dios le está pidiendo a Habacuc que escribiera, que todo lo que él le iba a decir a continuación, él lo tenía que escribir. Ese mensaje que Dios le iba a dar, tenía Habacuc que escribirlo. Y yo recordando hace como
unas semanas, no recuerdo si 3, 4 semanas quizá, en nuestras semillas en casa, que lo estamos haciendo también de manera virtual, surgen algunas preguntas para reflexión de lo que se vio el domingo en la reunión general. Y por ahí surgió una pregunta, o nos hicieron reflexionar acerca de una pregunta en que qué es lo que nosotros creíamos que habíamos despreciado de alguna manera de parte de Dios para nosotros, aquellas bendiciones o aquellas cosas que Dios nos había dado y que nosotros habíamos despreciado, y que cuáles pensábamos que eran algunas de esas cosas. Y yo les comentaba que para mí una de las cosas que como creyentes, tristemente, y a lo mejor no deliberadamente, como los no creyentes lo hacen, es despreciar la palabra de Dios. A pesar de que hoy la tenemos aquí, que la tenemos completa y que está escrita, creo que es una de las cosas que hemos despreciado, que no le hemos dado el valor que de verdad la escritura tiene para nosotros. Y yo les hacía pensar, les decía, quiero que te imagines por un momento en el que hoy en día nosotros no tuviéramos ya más acceso a una Biblia, a la escritura, a la palabra de Dios. Y realmente creo que sería algo muy fuerte, o sea, tendríamos que quedarnos ya con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros nos hemos quedado en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero de verdad debemos de valorar el que nosotros hoy en día podamos tener acceso a la palabra de Dios, a que Dios de verdad, a través de hombres inspirados por su Espíritu Santo, les pidió que escribieran todas estas cosas. A cada uno de los profetas, a Moisés, el Pentateuco, en el Nuevo Testamento, a Pablo, a Juan, a Pedro, a todos estos hombres que Dios utilizó, les pidió que escribieran su mensaje. Entonces, creo que de verdad hoy en día nosotros debemos de valorar el que nosotros tengamos la escritura en nuestras manos, que podamos tener acceso fácilmente el día de hoy, porque ni siquiera ya si es impresa, sino la tenemos en nuestros teléfonos por la tecnología del día de hoy. Pero de verdad quiero que tú pudieras imaginarte esto, que así en un momento no pudiéramos ya tener acceso a la escritura, a la palabra de Dios. Creo de verdad sería algo muy fuerte, y por eso somos llamados a atesorarla, a conocerla, a memorizarla, a grabarla en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, porque es lo que verdaderamente nos da la fuerza para seguir en el día a día, y aparte nos va transformando. Entonces hoy yo te invito a que de verdad valores el que tengamos el acceso a una Biblia, y que no la despreciemos, porque es algo que verdaderamente deberíamos de atesorar. Y bueno, a Dios entonces le pide a Habacuc y le dice: escribe mi respuesta con claridad en tablas. Lo segundo que yo quiero que veamos aquí es que Dios le pide a Habacuc que sea con claridad. Dios se ha preocupado porque nosotros tengamos acceso a esos mensajes, pero que han sido claros y han sido sencillos. El mensaje que después le va a dar, bueno, no que después, el mensaje que a continuación, porque nosotros lo vamos a ver ya a partir de la semana que entra y vamos a estar viendo eso, pero el mensaje que Dios le está dando a Habacuc, la respuesta que Dios le está dando a Habacuc, Dios le está diciendo: quiero que sea clara y que sea sencilla. Yo creo que es nuestra necedad la que realmente no ha querido verla de esa manera. En el mensaje también, el mensaje de la cruz, el mensaje, la buena noticia, el mensaje de salvación, es un mensaje
realmente claro y es un mensaje muy sencillo y la misma escritura nos hace verlo de esta manera. Y quiero aprovechar el momento para leerte 2 o 3 pasajes para poder ver que realmente el mensaje de la cruz, así como el mensaje que Dios le va a dar a Habacuc a continuación, son mensajes claros que no son complicados. En Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Cuando Adán pecó, de hecho, la semana pasada hablamos un poquito acerca de la naturaleza de Dios y un poquito acerca de la naturaleza de nosotros. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y nuestra naturaleza, de alguna manera, era semejante a la de Dios. Era una naturaleza con la capacidad de pensar, con la capacidad de amar, y otras cosas como la capacidad de reproducirse. Pero cuando Adán pecó, dice que el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. A partir de que Adán pecó, el pecado entró en el mundo y entonces todos pecamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando el pecado se introduce en el mundo? Que entonces nuestra naturaleza, aquella naturaleza con la que habíamos nosotros sido creados, se corrompió a causa del pecado. Y por eso ahora nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Aquella capacidad que Dios nos dio de amar, se volvió una manera egoísta, una manera envidiosa, y fue corrompida por el pecado. Por eso ahí en Gálatas 5 tú puedes leer y tú puedes ver cómo cuando uno se deja guiar por esa naturaleza que ha sido corrompida y contaminada por el pecado, da como resultado una lista de cosas que no son conforme a la naturaleza con la que Dios nos había formado desde un principio. Es a causa del pecado que nuestra naturaleza se corrompió, como te digo, y entonces ahora nuestra capacidad de amar de una manera genuina se vuelve una manera egoísta, se vuelve una manera envidiosa, etcétera, etcétera. En Romanos 3, del 22 al 26, dice de esta manera: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Realmente creo que nosotros como seres humanos nos hemos complicado, como te explico, en nuestra necedad por no querer entender el mensaje de Dios, un mensaje que es claro, que es sencillo, y que realmente no lo podemos entender por medio de nuestra sabiduría, porque seamos muy inteligentes o porque seamos muy sabios es que podemos entender este mensaje. Claro que no. Es por medio del poder de Dios, por medio del poder de su Espíritu que trae esa convicción a nuestros corazones. En 1 Corintios 1, del 18 al 21, y te voy a leer del 26 al 29 también. Y el título comienza con la sabiduría de Dios. Y dice de esta manera: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción,
Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Y a partir del 26 al 29 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Y esto mismo, en el capítulo que sigue, Pablo lo sigue afirmando, diciendo que él no se valió de la sabiduría humana para ir y llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de la buena noticia, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados. Y te leo, es 1 Corintios 2, 1 al 5, que es lo que sigue a continuación. Y dice: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Bueno, como vemos, aquí Dios le está diciendo a Habacuc, allí en el versículo 2, dice: escribe mi respuesta con claridad en tablas. Dios se ha caracterizado por eso, porque sus mensajes, o su mensaje principal, como lo vimos ahorita, que es el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, sea claro, al igual que el mensaje que le va a dar a continuación a Habacuc, esa respuesta que le va a dar a Habacuc en cuanto a la forma en que Habacuc le estaba diciendo que cómo era posible que él fuera a disciplinarlos de esa manera, usando a un pueblo más violento y más malvado que en lo que ellos se habían convertido en ese entonces. Y entonces vemos cómo Dios le dice que escriba con claridad. Y para esto también quiero llevarte allí a segunda de Pedro 3:16. De hecho, te voy a leer desde el 15, donde Pedro está hablando acerca de la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros, y que pareciera como que Él está retardando su venida. Y Pedro les está escribiendo, de hecho creo que habíamos hablado un poquito también, habíamos mencionado ese pasaje en un martes anterior, pero Pedro les está hablando acerca de eso, acerca de que Dios no había retardado su venida, sino que estaba esperando y era paciente porque quería que todos vinieran al arrepentimiento. Y te voy a leer el verso 15 y el 16, ahí de 2 de Pedro 3, y dice de esta manera: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente.
así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Como vemos, Pedro aquí está afirmando que hay partes de la Escritura que son un poco difíciles de entender. Pero lo que yo quiero que tú notes aquí es que dice que hay personas que tergiversan, o dice, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy, muy diferente. Hay personas que han tergiversado la Escritura, el mensaje de Dios, para que signifiquen algo diferente de lo que realmente la Escritura quiere transmitir. Por eso es que es importante nosotros leer la Escritura o estudiar la Escritura verso a verso, para no sacar precisamente de contexto un verso, inclusive un pasaje, porque dice pero quiero que observes que los que han tergiversado estos pasajes son gente ignorante e inestables. Y lo triste es que ellos no solamente han tergiversado estos pasajes que son difíciles de entender, sino que dice, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Por eso es importante que nosotros oremos y le pidamos verdaderamente a Dios también, que cuando nosotros vamos a estudiar su palabra, sea Él quien nos revele y quien nos guíe en el estudio de ella, para no confundirnos y no hacer que la Escritura diga algo que no está diciendo. Entonces, regresando acá a Habacuc, dice, escribe mi respuesta con claridad en tablas. Dios ha dejado su palabra de alguna manera clara y sencilla, pero claro que hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo en entender, como te dije también el martes pasado, entender el contexto en el que fue escrito, a quién se le escribió, por qué se le escribió, cómo era que vivían, y muchas cosas que realmente nosotros tenemos que conocer para poder entender con claridad la Escritura. Pero realmente el mensaje de Dios o los mensajes de Dios no son difíciles de entender. Yo creo que nosotros en nuestra necedad y en nuestra falta de interés, pues es que no podemos entender la Escritura. Y lógicamente tampoco vamos a poder entender todo en un instante o rápidamente, pero hay que dedicarle el tiempo. Y después vemos que le pide que lo escriba en tablas. En aquellos tiempos así se acostumbraba. Se acostumbraba a poner, de hecho vemos que los 10 mandamientos, Dios le dio la ley a Moisés y le dijo que le escribiera en tablas. También en una porción de Isaías, también Dios le dice a Isaías que escriba en tablas y que lo escriba de una manera grande, legible, para que pudiera ser con claridad, que la gente pudiera entender el mensaje con claridad. Y después, en la segunda parte del verso 2 dice, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. En aquellos entonces también se acostumbraba a transmitir el mensaje así, de boca a boca, o había gente que se les llamaba heraldos, donde ellos iban transmitiendo los mensajes que se daban de alguna u otra manera. Y volvemos a ver que dice que pueda llevar a otros el mensaje sin error. Vemos cómo para Dios es importante que nosotros podamos entender la Escritura clara y sencilla y sin error. Para eso también quiero llevarte ahí a segunda de Timoteo 2:15, perdón. Yo creo que ya has escuchado varias veces este pasaje donde dice un obrero aprobado. Segunda de Timoteo 2:15 y 16 dice de esta manera: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad.
Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Aquí vemos cómo también Dios nos hace notar esto, ¿no? Que nos presentemos delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, alguien que trabaja para Él, pero que transmite el mensaje sin error, que transmitimos la palabra correctamente, que no nos avergoncemos de tergiversar la palabra de Dios, sino que la transmitamos con la idea correcta, con la claridad con la que Dios quiere que su palabra y su mensaje sea transmitido. Y el verso 3 dice de esta manera: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Dice ahí en un tiempo futuro. Y algunas profecías de la Escritura fueron escritas para tiempos futuros, pero podríamos decir tiempos futuros inmediatos, como en el caso de aquí de Habacuc, donde Dios le está dando un mensaje acerca de lo que iba a suceder con el pueblo de Babilonia. Ya le había dicho lo que iba a suceder con ellos, ¿no? Que iba a venir y los iba a disciplinar por medio de este pueblo, pero Dios más adelante le va a dar la explicación de lo que va a suceder con este pueblo, que no pensara Habacuc que este pueblo se iba a quedar lógicamente sin castigo o sin consecuencias de sus acciones. Y le va a dar ese mensaje y le va a decir lo que va a suceder con este pueblo. Entonces Dios le está dando a Habacuc un mensaje futuro pero inmediato, en un tiempo futuro pero cercano, no lejano. Iban a suceder ciertas cosas con el pueblo de Babilonia. Y lo vamos a ver más adelante, que describe cada una de las cosas. De hecho, hay 5 ayes que se le llaman así, donde Dios dice, ay de aquellos que hacen esto, ay de aquellos que hacen lo otro, o como lo traduce la NTV, dice, ¿qué aflicción les espera a los que hacen tal o cual cosa? Es lo que vamos a ver las semanas que siguen. Pero también algunas profecías hablan también de esos tiempos futuros inmediatos o a corto plazo, pero también representan una profecía en un tiempo futuro, podríamos decir en el final de los tiempos. Y esta profecía habla acerca, como te digo, de lo que le iba a pasar al pueblo de Babilonia, pero también es una profecía de lo que le va a pasar a aquellos que, como el pueblo de Babilonia o aquellas Babilonias, aquellas naciones o aquellas personas que se comporten exactamente como lo estaba haciendo Babilonia en un tiempo futuro, también van a tener su castigo. Porque como vemos ahí en el verso 3 dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Es para un tiempo futuro inmediato, pero también para un tiempo futuro, como te comento, al final de los tiempos. Pero dice, describe el fin y este se cumplirá. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios un día destruirá el mal por completo. Y después, en la segunda parte del verso 3 dice, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Al principio, y probablemente te voy a estar repitiendo esta frase, porque recordemos que fe significa es que tengamos la confianza en que Dios va a hacer todo lo que dijo que haría. Mi confianza en la fidelidad de Dios. Y aquí es Dios lo que está haciéndonos ver,
que aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá. Y fíjate que dice, espera con paciencia. Y buscando que paciencia podemos describirla de dos maneras. Una es la calma o tranquilidad para esperar, pero también podríamos decir que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Debemos de confiar en que Dios va a hacer lo que dijo que haría, y aunque a veces no entendamos cómo o por qué suceden tal o cual cosa, nosotros debemos de seguir confiando total y absolutamente en Dios. Entonces aquí Dios le está diciendo a Habacuc, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Y aquí sin lugar a dudas sucederá. Quiero que veamos que cuando se repite alguna palabra o alguna idea 2, 3 veces o con varia insistencia en algún pasaje, en algunos versos continuos, es que Dios quiere que prestemos atención a eso que se nos está transmitiendo. Y aquí vemos que es muy insistente en el verso 3, en la segunda mitad, porque, o sea, Dios lo que está diciendo es, aunque parezca que se demora en llegar, dice, sin lugar a dudas sucederá. Y todavía vuelve a insistir en la última parte, no se tardará. Y hoy en día nosotros estamos acostumbrados a darle un clic al teléfono, darle un clic a la computadora y tener acceso exageradamente rápido a todas las cosas. Si hoy yo en día te dijera que alguien se tardó en contestarme un mensaje que le mandé por ya sea por Messenger o por WhatsApp o por algún medio, si yo te preguntara o yo te comentara, es que se tardó en contestarme el mensaje, quizá tú pensarías, bueno, quizás se tardó 1 hora, 3 horas, quizá dijeras, bueno, se tardó mucho, 3 horas, o quizás hasta podrías pensar, bueno, ya sí se tardó mucho 1 día o 3 días, pero no más, porque estamos acostumbrados a que todo sea rápido en este momento. Pero aquí la idea de Dios es precisamente esa, esperar con paciencia, y aunque parezca que el mal triunfa, que el mal no está siendo castigado, Dios, el mensaje que le está dando a Habacuc ahí, y por lo tanto a nosotros también, es de que Él va a erradicar el mal por completo en ese punto de la historia donde Jesucristo va a regresar, va a acabar con el mal de una vez y por todas, va a acabar con el mal, con el pecado, con la muerte, con todo eso Él va a terminar. Y fíjate que este versículo 3, todo el versículo 3, porque te lo voy a volver a leer. Esta visión es para un tiempo futuro. Dice, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Este pasaje, bueno, este versículo, todo el versículo, la idea que quiere dar es la persuasión, o sea, la credibilidad, pero fíjate, más que nada, más bien, quiere darnos a entender que debemos de tener una convicción acerca de lo que se está diciendo aquí, que el mal un día va a ser quitado. De hecho, la palabra tardará en hebreo ahí da la idea de
de no estar atrasado, que no es postergado, que no se demora o que no se detiene. Que aunque pareciera que no llega, que nosotros nunca debemos de pensar que está retrasado, que Dios lo está postergando, que lo está demorando o que lo detuvo. En el tiempo perfecto, cuando Dios ha decidido, eso va a llegar. Y acerca de lo que te estaba diciendo, que nosotros, la idea aquí es que nosotros tengamos una convicción acerca de eso. Es la misma idea o la misma convicción que nosotros tenemos acerca de que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. Es el mismo tipo de convicción que Dios quiere que tengamos. Esa convicción que nosotros tenemos acerca de que solamente por medio de Jesucristo nosotros somos hechos justos a los ojos de Dios, es la misma idea, que ese tipo de convicción es la que nosotros debemos de tener acerca de este pasaje, en que el mal va a llegar un día en que Dios lo va a quitar, lo va a castigar. Bueno, ¿y qué es una convicción? Una convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. En pocas palabras, es que no haya una mínima duda de que nosotros pensamos o creemos en alguna cosa, como en una convicción, y nosotros tenemos la convicción de que por medio de Jesucristo nuestros pecados son perdonados, que nosotros no podemos alcanzar la meta que Dios ha establecido porque nuestra naturaleza se ha convertido en una naturaleza pecaminosa. Y entonces hasta que Dios no quite de en medio el pecado, no quite de en medio la muerte y no quite de en medio el mal, nosotros no podemos alcanzar esa meta que Dios ha establecido, y por eso tenemos la convicción de que solamente es por medio de Jesucristo que nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y es entonces la misma idea que Dios está pidiéndonos aquí, le está pidiendo a Habacuc, que la misma convicción debe de tener al respecto de esto, que va a venir el pueblo de Babilonia y va a hacer esto en el pueblo de Judá, sí, pero que ellos tengan la convicción de que un día Dios va a castigar a Babilonia, así como a todos aquellos que se han comportado como ellos. Que no pensemos, porque hoy nosotros vemos que el mal avanza, que el mal prospera y que no pasa nada, que la gente mala sigue teniendo prosperidad y parecerían ser felices, que nosotros no pensemos que es de esa manera. Así que hoy te invito a que de verdad tengamos esa convicción en que no importa lo que nosotros estemos pasando o lo que nosotros estemos viendo, que nosotros confiemos total y absolutamente en Dios, que Él es nuestro Dios, que Él nos ama, que Él nos cuida, que nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y ser obedientes, buscarlo y anhelarlo cada día de nuestra vida, y que Él va a hacer todo lo que Él dijo que haría. Así que te invito a que el martes que entra continúes aquí con nosotros y podamos seguir exponiendo nuestro corazón a la palabra de Dios y ser grandemente fortalecidas en nuestra fe. Bendiciones, te mando un abrazo.